Este es un webinar que se emplaza en un ciclo de webinars que realizamos en el marco del grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Vic. Mi nombre es Ana Vila, soy la actual coordinadora de este grado y soy la que voy a moderar y a presentar al ponente que va a hacer esta presentación tan interesante y tan actual sobre precisamente el mundo de las proteínas y los suplementos basados en proteínas que en estos momentos están inundando gran parte del mercado de alimentos y que es muy habitual pues que tanto deportistas como no deportistas utilicen o tengan la tentación de tener estos suplementos, de consumirlos, porque si bien antes estos suplementos estaban más en un entorno deportivo, ahora ya se pueden adquirir en cualquier supermercado. Y esto hace pues que tengamos que poner un poco de ciencia a esta liberalización del consumo de este tipo de productos, con lo cual va a ser un webinar altamente interesante para todos vosotros. Así pues, y para premiar la puntualidad, vamos a dar inicio a este webinar que hemos titulado Del músculo a la ciencia, o de la ciencia a ver cómo estas proteínas y estos suplementos han inundado los supermercados, todos los centros. ¿Y quién mejor que Toni Solà? Toni Solà es dietista nutricionista. También ha hecho un MBA aquí en la Universidad de Vic y es antropometrista Isaac III. Es también profesor de la Universidad de Vic, pero sobre todo lo que define a Toni es ser un gran emprendedor. Y esta capacidad y estas ganas de emprender lo han llevado a poder estudiar y poder realmente trabajar con todo el mundo de las proteínas y los suplementos para la nutrición. Con lo que, Toni, muchas gracias de contar contigo una vez más en estos webinars. Y si te parece, vamos a dar inicio ya a este webinar. El funcionamiento del webinar será el siguiente. Ahora Toni empezará su ponencia y podéis hacer preguntas en el apartado que tenéis arriba de preguntas y respuestas que pone PIR. Podéis ahí plantear las preguntas y al final de toda la presentación de Toni intentaremos dar respuestas a todas las preguntas que hayan surgido. Posterior a la ponencia recibiréis esta presentación y si hay alguna pregunta que queda pendiente, pues intentaremos hacerla llegar al interesado. O sea que os facilitamos este espacio para poder plantear cualquier duda y que Toni os pueda dar respuesta. Así pues, vamos a empezar. Toni, muchas gracias de tenerte aquí y cuando quieras, todo tuyo. Vale, pues gracias, Ana. Y nada, vamos a empezar todo este tema de las proteínas, que tenemos bastante material para poder hablar de esto. Pues ponemos la presentación. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, ¿se ve correcto la presentación? ¿Se ve? Muy bien. Pues nada, empezaremos. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí y vamos a empezar a hablar de proteínas, que es todo un mundo y todo un reto. Y vamos a dar un poco de luz primero a qué son las proteínas. Por lo que he visto, hay gente de todo tipo hoy en este webinar, o sea, de todo tipo de ámbitos, con lo cual empezaremos desde el inicio, intentaremos pues, llegar hasta el final. Y podéis hacer preguntas, todo lo que tengáis de dudas, al final intentaremos resolverlas, que creo que va a ser quizás la parte más interesante de todo. Cuando todo lo que hablemos, pues al final podréis preguntar
e intentaré pues dar solución a todo, o intentarlo por lo menos. Pues empezamos. Cuando hablamos de esta presentación también me sirve un poco para poner contexto. Cuando hablamos de deporte, de salud, el estrés es positivo, necesitamos provocar ese estrés. El problema es el estrés sostenido en el tiempo o cuando ese estrés es demasiado estrés. Pero el principio de hormesis, que sería hacer un daño que luego nos hace más fuertes si nos recuperamos bien, lo necesitamos. Y cuando hablamos de deporte, pues tenemos que provocar ese estrés controlado, que le damos ese tiempo de recuperación y con esto pues mejoramos el rendimiento. En cualquier patología o similar, cuando hacemos incluso todo lo que es la parte más de rehabilitación. ¿Y dónde entrarían las proteínas? Pues entrarían en esta parte de recuperación, aportando esos sustratos. Luego veremos también que esas proteínas pueden aportar más cosas, pero estaríamos en esta parte, en la parte de recuperación. Y esta diapositiva me gusta porque siempre estamos buscando este equilibrio, que a veces es lo más difícil, pero hay que romper el equilibrio para estar mejor y para hacer cosas. Pero siempre tenemos que buscar ese punto, ¿no? de provocar ese estrés, este tiempo de recuperación y estos sustratos que nos ayuden. Y con esto pues conseguimos equilibrarnos, que a veces es la parte más compleja. Pero acordaros de este concepto, la hormesis, que es básico en cualquier parte de la fisiología. Bien, ¿qué más tenemos? A nivel de tendencias en la alimentación actual, tenemos estas 3 tendencias. Hasta hace pocos años hablábamos más de la parte de veganismo, ahora hablamos más de la parte de sostenibilidad. O sea, lo más importante es que las cosas sean sostenibles. Y un alimento puede ser vegano, pero no tiene por qué ser sostenible. O puede ser vegano y no tiene por qué ser saludable. Con lo cual hablaremos más del concepto de sostenibilidad, que es lo que nos tiene que regir. Después, otro punto importante, todo lo que son las etiquetas limpias, el clean label. Cuando vemos un alimento, pues que veamos rápidamente qué es lo que tiene este alimento. Si quiero un yogur, pues tiene que tener leche, fermentos y no hace falta que haya más. Con lo cual buscamos estos productos que las etiquetas sean lo más limpias posibles, que entendamos lo que hay. Cuando no entendemos lo que hay, quizás no es lo más interesante. Y otro concepto que está de moda es la proteína. Pero la proteína sí que está de moda, pero es un concepto real que lo necesitamos. ¿Y qué es la proteína? A veces cuando preguntas qué es la proteína no es tan fácil de explicar. Vamos a intentar explicar qué es la proteína. La proteína es un nutriente. Cuando hablamos de nutrientes, pues tenemos muchos y podríamos hablar de la proteína, de hidratos de carbono, de los lípidos, vitaminas, minerales, el agua. Y dentro de estos nutrientes hay algunos que decimos que son esenciales. ¿Y qué significa la palabra esencial? Pues lo podríamos definir en 2 partes, que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo o que si lo hace en cantidades tan pequeñas que tampoco nos sirve, con lo cual tenemos que aportarlo a través de la alimentación. Y las proteínas, la parte esencial que tienen son algunos aminoácidos. Bueno, antes de eso, ¿qué más aportan las proteínas? Las proteínas nos ayudan a la parte muscular. Todos pensamos, cuando pensamos en proteínas, pensamos en el músculo. Pero no solamente están ahí, sino que nos ayudan a hacer enzimas, hormonas, transportadores, anticuerpos, el colágeno, la queratina, toda esa parte, la matriz es proteica, con lo cual necesitamos proteínas. El sistema inmunológico depende básicamente de las proteínas. Cuando no hay suficientes proteínas o aminoácidos, el sistema inmunológico se va a ver afectado. Con lo cual no solamente pensamos en la parte más muscular, sino que engloba muchas más cosas que hacen las proteínas. Incluso el hueso no es una matriz, no es una piedra, sino que la mayor parte está formado de base proteica, con lo cual necesitamos estas proteínas. Y tienen que venir a través de la alimentación. Y avanzamos un poquito. ¿Y qué es? Para mí esta imagen define qué es una proteína, cuando para mí es como un collar de perlas y que está formado de aminoácidos. Y en concreto, 9 de estos aminoácidos son esenciales, o sea que hay que ponerlos a través de la alimentación. Y para mí uno de los más especiales sería la leucina, por eso la pongo un poco más grande, que es la que nos ayuda más a ese crecimiento muscular. Después, otra cosa importante, que luego veremos toda esta parte porque es importante. ¿Dónde empieza la digestión de las proteínas? Empiezan en la boca. Incluso antes, cuando cocinamos un alimento, lo que estamos haciendo ya es preparar esa estructura. Pensamos que un trozo de carne tiene proteínas, pero para absorberlas tenemos que romperlas. Y la digestión empieza pues, en la boca. En la boca empezamos a poner saliva, a masticar, esa estructura de este alimento se empieza a romper
va al estómago, en el estómago ponemos ácido clorhídrico y ahí empezamos a romper esas estructuras. Y en el intestino es donde absorbemos estos aminoácidos, con lo cual comemos alimentos, estos alimentos tienen proteínas, absorbemos aminoácidos, en concreto somos capaces de absorber un aminoácido solo, dos, incluso tres, un tripéptido, absorbemos aminoácidos y nuestro cuerpo vuelve a generar proteínas. Este es un poco el funcionamiento, o sea, comemos un tipo de proteínas, absorbemos aminoácidos y volvemos a generar proteínas. Este sería un poco el camino. ¿Y dónde generamos proteínas? A veces simplemente en el intestino, nuestro cuerpo ya llegan esos aminoácidos, ya se los queda. Otros se van al tejido muscular, otros pasan directamente, otros se van al hígado, con lo cual vemos que comemos una cosa, absorbemos otra y luego generamos proteínas. Luego veremos la importancia de esto. Y os puedo avanzar un poquito, que si vemos que la digestión de las proteínas empieza a la boca, ¿por qué hacemos batidos? ¿Por qué siempre se ha asociado la proteína a hacer un batido? Cuando nos saltamos la primera barrera, la microbiota oral, toda la parte, nos llega todo ese bolus muy rápido al estómago. Bueno, veremos que quizás no es la forma quizás más interesante de beber, de tomar esas proteínas bebidas, que podemos hacer otras formas. ¿Qué más? Cuando hablamos de proteínas de alto valor biológico y de bajo valor biológico. ¿Qué significa esto? Básicamente podríamos definirlo alto valor biológico, que somos capaces de digerir una gran parte de esas proteínas. Si pensamos, por ejemplo, en un trozo de carne roja o en carne blanca, ¿qué va a ser más fácil de digerir, de absorber? La carne blanca, porque la otra tiene más grasa, va a ser un poquito más complicado. Que un alimento tenga mucha proteína no quiere decir que absorbemos muchos aminoácidos. Y el otro factor importante es que tengan una gran relación de aminoácidos esenciales versus no esenciales. Con lo cual, ahí hablaríamos de una proteína de alto valor biológico, que se digiera bien y que tenga muchos esenciales y los tenga todos en la cantidad necesaria. Hablamos de forma más general que las proteínas de origen vegetal suelen ser deficitarias en algún aminoácido, aunque hay algunos alimentos vegetales que tienen todos los aminoácidos, a veces no en tanta cantidad. Por eso hablamos a veces cuando se hacen productos veganos concentrados en proteína, solemos hacer mezclas, los blends, para intentar que sea lo más similar a una proteína de origen animal, que luego veremos también esa parte. Bien. ¿Y por qué son importantes las proteínas? Pues lo que os decía, por toda esa parte de generación de enzimas, de proteínas, de anticuerpos. ¿Qué más es importante? También los alérgenos. Las proteínas son las que nos provocan ciertos tipos de reacciones alérgicas, algunas asociadas también a alguna intolerancia, como puede ser la lactosa. ¿Qué más es importante? ¿Qué cantidad necesito? Aquí es importante saber qué cantidad necesito y en qué momento. Veremos que la cantidad es muy importante, que también ese timing, en qué momento ingerimos la proteína también es interesante tenerlo controlado. Bien, o sea que tenemos que saber varias cosas a la hora de definir cuánta proteína necesitamos. El tejido muscular se va regenerando cada cierto tiempo, cada muy corto tiempo, y básicamente el tejido muscular también es el responsable de que gastemos más calorías o que gastemos menos. Veremos toda esa parte de la importancia. Y una de las grandes preguntas que tenemos actuales, ¿cuánta proteína necesito? Esto es una de las grandes preguntas. Vemos aquí una recomendaciones que teníamos clásicas, pues hablamos de personas sedentarias, pues alrededor de ese gramo, 1 gramo por kilo de peso y día. Cuando hablamos de proteínas y recomendaciones, solemos hablar de gramos por kilo de peso, que es una forma que nos funciona bastante bien, aunque a veces tiene limitaciones. Si pensamos en alguien que tenga obesidad, tenemos que reajustarlo, porque si no sería mucha cantidad. Pero de forma general no suele funcionar. Y hablábamos pues alrededor de ese 0,8, 1 gramo por kilo de peso. Luego veíamos que en ciertos deportes ya esa cantidad, pues teníamos que subir esa cantidad. Y en deportes de fuerza incluso más. Aquí hablábamos desde este gramo hasta pues casi los 2 gramos, incluso a veces más gramos. Esas recomendaciones que teníamos partían de varios estudios. La OMS abogaba por más o menos eso de 0,8 gramos por kilo de peso. Pero ahí era muy importante otra parte, que también nos hablaba de este 0,8 gramos, pero era muy importante también la segunda parte, que es que mínimo el 50% de esas proteínas sean de alto valor biológico.
porque si estamos poniendo una cantidad de proteínas justa o justo para no evitar esa deficiencia, pero no son proteínas de bajo valor biológico, podemos tener un problema, porque nos van a faltar ciertos aminoácidos esenciales, quizás la absorción no va a ser todo lo buena, y aquí tenemos que pensar que no todo lo que ponemos en la boca lo absorbemos. Con lo cual, si a veces pensamos que un trozo de carne tiene unos 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, no pensemos que todo lo que ponemos lo absorbemos. Una cosa es lo que ponemos a la boca y otra lo que nos llega realmente. Con lo cual, aquí lo que se ha visto es que quizás esas cantidades para evitar esa deficiencia podían servir, pero no en todos los casos. ¿Y qué ha ocurrido este año o qué ha ido pasando? Ya sabía que la evidencia parecía que iba cambiando, que se iba adaptando a ciertas situaciones. Hemos visto que la gente no tenemos que ser sedentarios, con lo cual esa parte que hablábamos del deportista que quizás necesitaba más proteína, ya vemos que todos tenemos que ser físicamente activos. Con lo cual esas cantidades, quizás lo que se ha visto es que quizás poniendo un poquito más se veían algo más de mejoras. Ahí está un poco toda esa nueva tendencia. Aquí se empieza a hablar las guías americanas de las cantidades que sean un poquito más altas. Ya se empiezan a hablar desde 1,2 a 1,6 en adultos activos, que aquí deberíamos ser todos. Todos debemos ser activos. En personas mayores también las cantidades están más aumentadas. En situaciones de sarcopenia, en enfermedad, vemos que las cantidades también son recomendaciones más altas. Las guías americanas están entre un 50 y un 70% más elevadas las recomendaciones que en el caso de la OMS. Y también habla de la distribución, entre esos 25 o 40 gramos de proteína por ingesta, que aquí dependerá mucho también de cada caso, del peso, y que la cantidad de leucina sea la óptima. Y ahí se habla un poquito de esa... evitar una deficiencia podría no ser equivalente a ese punto óptimo. También lo que se habla es que de esa inocuidad. Se ha visto que esa poner un poquito más de proteína a nivel de impacto negativo, no se han visto impactos negativos. Con lo cual ya vemos que las recomendaciones cada vez son un poquito más altas. Y ahora veremos un poquito por qué. Las recomendaciones ya estaban adaptadas un poquito más altas en situación como la adolescencia, el embarazo, cuando se da el pecho, pero ahora creo que se han hecho más extensivas o ya son más visibles. Y si ahora pensamos en esta imagen, y las empresas o las personas de marketing en los suplementos, si tuviéramos estas dos imágenes, estas dos personas, ¿a quién iría el focus? Hasta hace unos años el focus iba a la gente joven, ¿no? Que es el que más parecía que podía consumir proteínas, que podía comprar más de esos productos buscando maximizar la masa muscular. Pero ahora cada vez hemos visto que el target más importante y el que tiene más sentido es la gente mayor. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente mayor quizás necesita más proteína? Vamos a verlo. Pasan varias cosas. Una de las que os decía, que la absorción, no todo lo que ponemos en la boca se absorbe. Y cuando nos hacemos mayores, esa capacidad de absorber proteínas está un poquito más reducida de forma general. Con lo cual ponemos la misma cantidad de proteína, pero nos cuesta más extraer esos aminoácidos. También porque la capacidad de generación de saliva es menor, hay ciertas alteraciones. El sistema digestivo ya no es todo lo eficiente que era antes. Esto implica muchas veces que la gente mayor cada vez consume menos proteínas porque pues, a veces no les sientan todo lo bien, les cuesta más digerirlas y lo que hacen es que no coman menos. Y esto hace que se da una paradoja, que es que suelen comer menos, absorben menos y encima la capacidad de síntesis muscular es menor. Con la edad también esa síntesis muscular es menor por tema hormonal, por tema de la propia... todo está un poquito... es más lento, con lo cual se da esa paradoja de que en un momento que quizás necesitamos niveles un poquito más altos, estamos poniendo menos. Y si encima hacemos menos actividad física y estamos más sedentarios, todavía esa síntesis va a ser menor. Con lo cual, ahí se agrava un poco el problema. Aquí lo importante no es poner mucha más proteína, sino intentar esa biodisponibilidad que sea mucho mejor, que la cantidad que podamos la podemos absorber mucho mejor. También a veces ocurre que si se hacen dietas, pues no solo voy a hacer 2 ingestas al día, voy a reducir mucho las ingestas. Poner toda la cantidad de alimentos en 2 tomas puede ser más complejo porque el sistema digestivo permite la cantidad que permite. Con lo cual a veces vemos que lo que se puede reducir es la proteína versus otros alimentos.
Con lo cual aquí hablamos que cuando nos hacemos mayores tendríamos que por lo menos estar más alerta de saber seguro si realmente estamos cubriendo esas cantidades. Y a veces si vamos a cantidades muy pequeñas, lo fácil es que no lleguemos. ¿Cuál es la teoría del bolus proteico? Aquí lo que se habla un poquito y también las recomendaciones estaban en que pensad que la proteína, los aminoácidos, a diferencia de otros nutrientes, tienen una particularidad. No tenemos reservas como tal. Podemos almacenar glucosa en forma de glucógeno, podemos almacenar lípidos, pero no tenemos ese pool de aminoácidos libres en gran cantidad. Tenemos muy poquitos, con lo cual no hay unas reservas de proteínas. Sí que tenemos reservas de proteínas funcionales, pero no tenemos esa reserva de aminoácidos acumulados como si fueran el glucógeno. Con lo cual, cuando ingerimos proteínas, estos aminoácidos están en la sangre cierto tiempo y al final o los usamos para generar otras proteínas o los oxidamos. Generamos pues energía a través de esos aminoácidos. Con lo cual aquí es importante y más según qué situaciones y cuando más estrés metabólico hay, cuando situaciones que sean más importantes en entrenamiento, que tengamos durante la mayor parte del día, en los momentos que nos interesa más, esos niveles de aminoácidos que sean un poquito más altos en sangre. Y ahí tendría un sentido. Sabemos que esos aminoácidos se van a oxidar si no los usamos y por eso se habla de momentos importantes del día. Uno sería en la primera comida que hagamos del día, que ya no decimos a qué hora debe ser, pero sí que la primera ingesta del día sea más rica en proteína, pues asegurar esa cantidad de proteína. Otro momento del día que tendría un sentido es la última comida del día, que sea un momento también que tengamos esa cantidad de aminoácidos de alta calidad. Y otro momento que podría ser interesante, antes o después de ese entrenamiento o de esa rehabilitación, pues puede ser interesante que haya esa disponibilidad de aminoácidos. Esos serían los momentos quizás más interesantes que podríamos o tendríamos que tener en cuenta. Bien, cuando hablamos de productos en polvo, para que veamos un poquito la idea o la magnitud de las cantidades, cuando hablamos de esos 25 o 30 gramos de proteína, más o menos equivaldrían esas 3 latas de atún, a esos más o menos 3 huevos. Cuando alguien cree que come un huevo y que ha tomado mucha cantidad de proteína, pensad que un huevo tiene alrededor de 6 gramos y depende del tamaño de los huevos. Con lo cual a veces poner la equivalencia de un huevo con un trozo de 100 gramos de carne no son equivalentes. Cuando alguien pone una lata de atún, pensamos en una lata de atún, pues alrededor, una vez se escurre toda la cantidad de proteína es pequeñita, con lo cual a veces queremos hacer comparaciones con la carne o con otros y tendríamos que poner un poquito más de cantidad. O incluso el yogur. Si alguien, pues no, por la cena solo come un yogur, para tener esos 25 gramos de proteína casi deberíamos comer casi 500, 600 gramos de yogur, con lo cual es mucha cantidad. Bien. Y ahora estamos en esta fase, ¿no? Que lo que buscamos es todo lo que hagamos de jóvenes que nos lleve a este punto, ¿no? De los nuevos 40, 50, 60, que lo que queremos es hacer años que sean activos. Y ese trabajo empieza pues ya desde el inicio, ¿no? Cuando mejor hagamos las cosas, mejor llegaremos. Serán situaciones, tenemos alteraciones, hay situaciones que lo que hay que hacer pues, es compensar a través de la alimentación, el ejercicio, pues compensar esas pequeñas alteraciones que tenemos propias de la edad, intentar pues cubrirlas de la mejor forma. Y lo que os decía antes, pues toda la evidencia va en ese sentido, ¿no? Pues que las personas mayores requieren un poquito más de cantidad de proteína para estimular ese tejido muscular, pero sobre todo también activar. Necesitamos estimular no solamente por tomar proteína vamos a mejorar la masa muscular, sino que tenemos que estar más activos para precisamente esa reducción en la síntesis, pues que la podamos intentar revertir. Y en este sentido tenemos una palabra que muchos conoceréis, que es la sarcopenia, que la palabra, bueno, cada vez va a coger más fuerza o ya tiene mucha fuerza, que la sarcopenia es precisamente una definición, podría ser la pérdida de potencia. Básicamente la potencia la podríamos definir como lo rápido que nos podemos levantar de la silla, ¿no? Esa capacidad de generación de fuerza lo más rápido posible. Pues con la sarcopenia empieza a partir de los 25 o 26 años, se estima que hasta los 40 perdemos más o menos un 10% de esa capacidad de forma general, con lo cual ahí es prácticamente inapreciable, pero con los años esta sarcopenia pues va cogiendo más peso
y de los 40 a los 70 se estima esa pérdida del 8% y a partir de los 70 adelante casi un 15% cada década, con lo cual es mucha cantidad. A día de hoy revertir la sarcopenia, o sea, pararla no es posible, pero sí que podemos que esta curva sea mucho más sutil. O sea que necesitamos empezar cuanto antes a hacer ese trabajo de fuerza, de potencia, que estemos activos, que la alimentación sea adaptada, que nos toque el sol, pero especialmente para prevenir esto, porque al principio esa sarcopenia es inapreciable, pero cuando llegamos a las partes más bajas, aquí aparece la dependencia, que no podemos levantarnos de la silla, que nos cuesta abrir un tarro, con lo cual aquí es donde se hace evidente pues esa falta quizás de atención en algún momento de la vida. También se asocia la sarcopenia a patologías, pero en este caso depende de la edad, puede ser más fácil revertir esta sarcopenia. Y ahora incluso hablamos de esa obesidad sarcopénica, gente que además de padecer esta sarcopenia, tiene obesidad, con lo cual se nos complican mucho más todas las situaciones. Y esto deberá ser uno de los puntos que más tendremos ahora para tratar, intentar evitar, pues cuanto más conocimiento tengamos, mejores recomendaciones podremos hacer. Bien, ¿y qué más? ¿Qué sería la proteína funcional? Pues cuando hablamos de proteína, ahora sí que entraremos un poquito más en los suplementos, que para mí son alimentos. Los concentrados proteicos de cualquier matriz, para mí son alimentos, pero no deja de ser un concentrado. Y cuando hablamos de proteínas funcionales, es que lo que hemos visto es que a veces, especialmente en deporte, todo lo que es la recuperación con proteínas y además ponerle otros nutrientes, como pueden ser distintos tipos de polifenoles, facilitan esa recuperación. Con lo cual ya vemos que este collar lo podemos hacer todavía más bonito, ponerle otras perlas que nos van a ayudar en esa sinergia. Y luego la importancia de cualquier tipo de producto que compremos que esté enriquecido con proteína, debemos preguntarnos la calidad. Aquí es, a veces en el caso de los suplementos o de alimentos deportivos, la mayoría de los casos nos preguntamos si funcionan, si no, esto me va a dar energía, me va a funcionar, pero lo más importante es que nos debemos preguntar primero si es inocuo y segundo, la calidad, o sea, la calidad de las materias primas, porque nos solemos preguntar mucho las calidades en los alimentos, pero no nos paramos de pensar en las calidades de los suplementos. Y muchas veces el suplemento lo tomamos cada día y el mismo, con lo cual hay que deberíamos ser conscientes y buscar que esa proteína sea lo más clean label. Muchas veces gente no se le ponen bien estos alimentos, no por la proteína, que se suele tolerar muy bien, sino por lo que llevan, edulcorantes, aromas, con lo cual aquí tenemos que estar o prestar atención a esto, no solamente el producto, sino la calidad de ese producto. Y cuando hablamos ya de otro collar, que sería el blend, en este caso sería pues lo que hablamos de proteínas de origen quizás vegetal, que les faltan ciertos tipos de aminoácidos para ser un pelín más completas, pues lo que hacemos son mezclas entre ellas para intentar pues que esté todo en ese complemento. Bien, y vamos a hacer una pincelada también de qué es la proteína de suero de leche, que quizás es la más conocida que todos tenemos en mente. Podemos caer en el error de pensar que esto es una cosa nueva de hace muy pocos años y nada más lejos de la realidad. O sea, son productos que se utilizan desde la época de los romanos, de los griegos, se utilizaban ya estos concentrados de la leche, del queso, buscando esta parte de proteína. Se concentraba esa proteína para tener productos que en menos cantidad tuvieran más proteína. Con lo cual es un producto que hace muchos años que se conoce y que desde pues hace 60 años que se ha utilizado mucho a nivel deportivo, pero también a nivel clínico. O sea, pensemos que había como dos corrientes, la parte más de entrenamiento de fuerza, pero otra parte muy importante también en pacientes oncológicos o otros pacientes que se ofrecían productos similares, pero quizás en formatos distintos, pero buscando lo mismo. Cada uno buscaba cubrir, unos evitar más esa pérdida muscular, recuperar, y otros maximizarla. Pero estaban buscando estrategias similares y eran productos básicamente la base muy similar. Bien, pues la proteína de suero de leche evidentemente sale de la leche. Y casi en todos los casos, o prácticamente todos, esta leche se llega a fábricas donde se hacen productos lácteos, principalmente queso, mantequillas, y el producto que era el desecho era el suero de leche. Cuando se hace un queso, el líquido ese podríamos decir que sobraba, que no se usaba, que se daba a los animales,
era el suero láctico. Y ese suero láctico es el que después hay varios tipos de sistemas, algunos más con filtrajes, otros con ácidos, para terminar digamos, de concentrar esa proteína. Y aquí hay ciertos tipos de proteínas, quizás proteínas más hidrolizadas, proteínas concentrados, hay distintos tipos. Y a partir de ahí, luego las marcas lo que hacen es atomizarla y ahí es donde cada marca le pone ciertos tipos de aditivos o aroma u otros ingredientes para darle sabor a ese producto. Eso sería un poco la versión reducida de cómo se consigue esta proteína. Las más aisladas tienen muy poca cantidad de lactosa, prácticamente nada, y otras todavía mantienen algo de lactosa. Uno de los pasos importantes es en la parte final, que es donde ¿qué se utiliza para terminar de concentrar esta proteína? Se utilizan ácidos, es un formato mucho más, digamos, suave a través de microfiltrados que no alteran prácticamente el producto. Esta fase es importante porque altera mucho la parte más organoléptica, incluso la parte más de tolerancia digestiva. Luego hay que añadir enzimas, depende del tratamiento que se haya hecho. Y otro punto crítico es el posterior, es qué le pongo a ese producto. La mayoría de casos que gente no se le pone bien un producto proteico no es la proteína, sino que es toda la parte más de aditivos que llevan adicionados. Si no, pensad en todo lo que son las dietas FODMAPs para evitar problemas digestivos, son básicamente dietas altas en proteína, y ahí la gente tiene pocos problemas, con lo cual no es un problema la proteína, sino lo que va asociado a esa proteína. Con lo cual aquí tenemos que buscar esto, que sean productos o cualquier cosa que hagamos que pueda mimar el sistema digestivo. Incluso las proteínas de suero de leche son muy ricas en glutamina, que este aminoácido, básicamente toda la glutamina que consumimos, se queda en el enterocito, en el sistema digestivo. Por eso la glutamina tiene mucha relación con el sistema inmunológico, porque básicamente el enterocito, cuando le llega glutamina, se lo queda para él, no manda nada casi a la sangre, todo se queda en el enterocito. Y por eso hay una relación muy estrecha entre ingestas más altas de glutamina con mejoras en el sistema digestivo. Otro de los puntos importantes es, y a tener en cuenta, y cada vez deberíamos tener más en cuenta, es que cuando una dieta es más rica en proteínas, tiene que ser también rica en fibra. Uno de los grandes errores que puede haber es hago una dieta alta en proteína y reduzco mucho la fibra. La típica dieta de arroz y pollo puede llevar muchos problemas. De hecho, lleva muchos problemas a nivel digestivos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Cuando aumentamos la proteína y disminuimos la fibra, aumenta el amoníaco, aumentan ciertos tipos de sustancias que lo que genera pues, es más malestar. A nivel de toda la microbiota hay una alteración. Se reducen ciertos tipos como el butirato, acetato, ciertos tipos de ácidos grasos de cadena corta se reducen, con lo cual hay alteraciones. Y lo que necesitamos es que esa dieta sea más alta en fibra. Eso es uno de los temas y ahí sí que no hay tanta problemática. Con lo cual tengamos en consideración esto o busquemos productos que tengan proteína, pero que quizás también tengan fibra. Luego estamos en la otra parte. Hay ciertos productos a veces para compensar esto, ponemos muchas fibras, y la mayoría de fibras como la inulina, pero la inulina también a grandes cantidades, la tolerancia también no es muy positiva, con lo cual a veces a los extremos tampoco son positivos. Yo creo que el tema de las fibras también es un tema ahora que cada vez está más de moda, y por suerte, y aquí sí que hablaríamos quizás utilizar las fibras con sentido, no pasarnos con las fibras, con las cantidades, a trabajarlas más con alimentos, porque las tolerancias también se suelen ver afectadas. Con lo cual, pasarnos de pectinas, pasarnos de amidones resistentes o de inulinas nos puede ejercer el efecto contrario. Pero como norma, más proteína, más fibra. Que también tenemos ahora que está de moda, pero va a ser una moda que se va a quedar y que tendremos que gestionar esta moda y que, como todas las modas, se descubren los problemas al cabo de un tiempo y hay gente que sufre esos problemas. En el caso, por ejemplo, de los GLP-1, todo lo que son los análogos es una arma muy buena para la gestión de la obesidad, del sobrepeso, pero hay que tratarla con el sentido que se merece. De hecho, las cirugías bariátricas han reducido mucho últimamente gracias
a estos análogos que pueden servir de ayuda o una previa para, pues quizás a alguien no le falta la operación porque lo puede gestionar con los GLP-1, pero si no están bien gestionados con recomendaciones nutricionales, con un seguimiento, traen problemas. ¿Qué ocurre muchas veces con la gente que consume estos productos? Baja mucho de peso. En la mayoría de casos suele ser gente o pacientes que su alimentación ya no era todo lo correcta que debería ser, por eso tenían ese sobrepeso, esa obesidad. Y luego lo que hacemos es simplemente dar un producto que lo que hace es inhibir, pues inhibir el hambre. Y otra de las cosas que hace es que el vaciado gástrico sea más lento, con lo cual vacían más lento el contenido del estómago. Esto hace que estés más saciado, que comas menos, pero el vaciar más lento hace que te encuentres más saciado. Y los alimentos ricos en proteína ya generan esto, que el vaciado gástrico es un poquito más lento. ¿Y qué ocurre? Que terminan por escoger alimentos que sean no tan ricos en proteína, porque se les pone mejor, ponen menos cantidades, lo pueden gestionar mejor. Y ahí es donde se olvidan de la parte importante cuando estamos haciendo dietas restrictivas, que la proteína la tenemos que cubrir bien. Porque sabemos que cuando hay dietas y pérdida de tejido adiposo, suele ir asociado siempre a pérdida de tejido graso. Aunque hagamos entrenamiento, pues imaginaros si no hay entrenamiento asociado, que en muchos casos no hay ningún tipo de entrenamiento porque estamos cansados, porque comemos menos. Se habla pues que más o menos el 70-75% del peso perdido puede ser tejido adiposo, pero claro, perder un 25 o un 30% del peso que sea masa magra es una locura. Aunque parezca poco, un 25% del 75%, perder esa cantidad de masa muscular cuando es ya gente mayor, que ya es gente que no hacía mucho deporte, que no hacía mucha actividad física, es nefasto, porque el riesgo de recuperar el tejido adiposo está, pero recuperar el tejido muscular no va a ser tan sencillo y especialmente en gente que a veces sus hábitos no son los más óptimos. Con lo cual, si deberíamos focalizarnos en un grupo ahora mismo, sería en este grupo de gente que utiliza estos análogos, pues para ayudarles a explicar y que busquen las opciones de intentar asegurar la parte proteica, porque si no va a ser mucho más complicado toda la gestión. Y lo que pongo, ¿no? Que no importa únicamente cuánto peso se pierde, sino que importa qué se pierde y que se recupere y que se recupera y que no se recupera cuando ganamos peso. Porque en la mayoría de casos que se vuelve a recuperar el peso cuando se dejan, no se vuelve a recuperar masa muscular, y especialmente cuando la gente es mayor. Bien. Otro de los, también podríamos hablar de los suplementos o de proteínas que también está actualmente de moda, pero que es una moda que se conoce desde hace muchos años, sería la creatina. La creatina podríamos decir que es una proteína, más o menos podríamos también decir que es como un tripéptido, son esos tres aminoácidos que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar, nosotros, los mamíferos, los peces, y lo utilizamos para la generación de energía celular y se almacena dentro de las células. Tenemos esa creatina almacenada como fosfocreatina y nos permite generar energía. Lo que ocurre que si ponemos o ingerimos más cantidad de creatina, podemos llenar más los depósitos, tenemos más capacidad de almacenar esta creatina. Y lo que se ha visto es que con la ingesta que hace la gente que come de forma habitual carne y pescado, llenamos un poquito más los depósitos porque los músculos de los animales tienen creatina, como nosotros, nuestro músculo tiene creatina almacenada, entre la que generamos nosotros, nuestro riñón y hígado genera, la que comemos a través de la alimentación, y todavía nos queda un espacio que podríamos llenar. Si hacemos esa suplementación, este extra, o ya sea vía alimentación, pues comiendo un kilo de carne o un kilo y pico de carne cada día, podemos llegar a saturar esos depósitos. Y lo que se ha visto es que con esas cantidades un poquito más altas generamos más energía, podemos generar más energía, a nivel cognitivo se han visto muchas mejoras y van apareciendo muchos estudios en ese sentido, en mejoras de casi todo tipo de sistemas del organismo, a nivel mental, a nivel del sistema reproductivo, en muchas áreas. Al final computa como una proteína. Tiene esa parte de nitrógeno, no tiene más, se oxidan en caso de que no los usemos. Con lo cual es un producto que se ha utilizado durante muchos años a nivel deportivo, porque se ha estimado esas mejoras, está más que evidenciado. Pero ahora se utiliza más también a nivel de salud. Se ha abierto otra gran ventana
si tenía mucho sentido en el deporte y funcionaba, ¿por qué no vamos a usarlo con gente que todavía es más importante que esté mejor? Y ahora se ha abierto toda esa ventana a la gente mayor buscando esas mejoras, esa capacidad pues, de generar más fuerza, de generar más estímulo y de nivel cognitivo pues estar mejor. Y es uno de los suplementos que quizás ahora está, con los que tiene más evidencia seguro y de los que a nivel de seguridad e inocuidad también de los que parecen más seguros con toda la evidencia que hay detrás. Bien, pues hasta aquí hemos ido muy rápido para dar un poco de repaso de todo. Ahora me gustaría pues ver un poco las preguntas, que seguro que debe haber algunas preguntas, y empezamos a resolver lo que tengáis de dudas o cualquier cosa, o tiramos atrás o delante de la presentación para poder explicar cosas con más detalle. Pues si queréis podéis empezar a hacer preguntas en el chat de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta. Sino para romper o empezar a romper el hielo. Yo sí que, Toni, tengo una pregunta, sobre todo en relación a la creatina. Porque sí que es cierto que la creatina se ha vuelto como muy indispensable en muchos grupos de población. Pero también es cierto que podemos encontrar creatinas de muchas cualidades y también podemos encontrar en muchas presentaciones diferentes. Con lo cual, si entramos más al detalle sobre cómo consumir esta proteína, ¿qué es lo que nos recomiendas? Esta creatina, perdón. Sí, vale. Bueno, aquí un poquito, sí, hay que poner un poco de luz a esto. Una de las cosas más importantes es que sea clean label para mí, porque a veces hay creatinas de sabor de piruleta, de creatinas de sabor de chocolate, de Coca-Cola, de cosas muy, muy extrañas, en formatos de gominolas, en formatos de pastillas, que a veces tomar esos 3 gramos de creatina en polvo es relativamente simple. Si el sabor es agradable y lo puedes mezclar con alimentos, es relativamente fácil. Hacerlo con pastillas es muy complicado, porque para hacer una pastilla necesitas poner 1 gramo de creatina, hay que poner mucho expediente, con lo cual son pastillas muy grandes, mucha cantidad, es complicado. Hacerlo en gominolas no lo veo tampoco lo más interesante porque terminas también la parte para vestirlo termina siendo complicada. Lo que sabemos de la creatina es que si la pones en líquido y lo bebes, tienes que hacerlo al momento. O sea, no dejarlo mucho rato. Por eso no hay muchas creatinas líquidas, porque la creatina se vuelve creatinina. Se oxida y se rompe un poco la gracia de esa creatina. Con lo cual, si lo hacemos en un líquido, es hacerlo y tomarlo de forma pues, al momento. Y el formato que más funciona es en polvo, porque si queremos buscar esa adherencia de la persona, que haya esa adherencia. ¿Qué más tenemos en creatinas especiales? Que a nivel de fabricantes de creatina en el mundo, muy pocos, porque no es un producto fácil de fabricar. Lo suelen hacer empresas que ya hacen otros ingredientes y queda como el excedente la creatina, con lo cual no hay muchas empresas que lo hagan. Algunas en China, otras en Alemania y no muchas más. Y la calidad aquí es lo que prima, también lo que os decía al principio, que lo que queremos saber es lo que nos estamos poniendo en la boca. Y aquí es, bueno, decir marcas, sí, está la empresa alemana que tiene Creapure y Creavitalis, que de momento es las únicas que te aseguran que la pureza de ese producto, que es prácticamente el 100% de pureza es creatina. Las otras hay dudas, y dudas bastante importantes. Yo creo que aquí es importante usar un buen producto. Tienen un sello, también que lo puedes ver. La mayoría de marcas de suplementación buenas o de alimentación, que si es una marca un poco que sea un poco la marca honesta, creo, y que haga las cosas bien, va a utilizar estos productos. Son un poco más caros de compra, pero te aseguran un producto de mucha más calidad. Es que lo importante de los suplementos para la mejora que nos dan es que sean inocuos, porque eso es el principio de salud, ¿eh? Que todo sea inocuo. Después si funciona ya es la bomba, pero lo importante es que sea inocuo y que sea fácil de consumir. Muy bien, Toni, muchas gracias. Bueno, pues tenemos ya algunas preguntas. Mira, Joaquín nos dice, ¿qué piensas de la sobreinformación que hay en redes sociales sobre la suplementación y de cómo está afectando a la sociedad en general?
Y después, como segunda pregunta, Diu, ¿qué le dirías a cualquier persona que se esté iniciando en el mundo, por ejemplo, un adolescente y que quiere empezar con estos suplementos? ¿Es el momento ideal, estos adolescentes, y empezar con la suplementación a partir de proteínas o creatina? Vale, la primera que me parece, no, las redes sociales son un mundo que todavía, lo que nos pasa con cosas, ¿no? Que tenemos que aprender todavía de él, y es como los GLP-1, ¿eh? Que necesitamos aprender que hagamos cosas mal, y luego nos daremos cuenta que hemos hecho cosas mal y que sirve, ¿no? Como fumar, ¿no? Fumar era muy guay hasta que nos dimos cuenta que tenía muchos problemas, y ahora ha habido que regularlo, y de forma cada vez más estricta. Yo creo que las redes sociales igual es mejor que el tabaco, porque yo creo que tienen cosas buenas, pero habrá que ponerle un punto de sentido. Y es importante que la gente esté informada de la nutrición, que quiera saber, que tenga interés, pero tienen demasiada información que a veces no es una información reglada. Lo que me sorprende es que a nivel legal se está regulando muchas cosas, y que no se regule en redes sociales, pues, los contenidos que se den con gente que tiene mucho poder de llegada. Uh-huh. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de suplementos, que en dosis altas algunos pueden tener problemas, otros no, pero yo creo que si no se regula, es imposible parar las cosas. O sea, las cosas funcionan por regulación y por leyes. Y no es tan difícil, porque esto es online. O sea, que es fácil para el gobierno poder regular. Los contenidos están grabados, están visibles, lo ve todo el mundo. Con lo cual yo creo que va a ir hacia allí, ¿no? Que lo mismo que se regulan los fármacos, habrá que regular otras cosas para evitar esos. Y después las redes sociales son muy potentes, porque a alguien le puede permitir llegar a mucha gente, con lo cual eso puede ser positivo. Pero pensamos que los suplementos son alimentos, y nos ponemos en la boca, y tendrían que tener una regulación igual o más estricta, y muchas veces no es así. Y a los jóvenes que quieren iniciarse en los suplementos, que piensen esto, que cuando en esta edad, 17, 18, 16, 17, 18, 20, cualquier cosa que hagan les va a funcionar. Están en un momento que a nivel hormonal están en el mejor momento de la vida, con lo cual los suplementos en gente que las mejoras vienen más en gente que está poco entrenada o en situaciones más delicadas, que en gente que ya está muy entrenada, o que su mejora puede ser muy fácil simplemente entrenando, haciendo mejor las cosas. Y en este caso los jóvenes, lo que pasa es que sí que te den alguna ayuda te parece interesante, ¿no? Yo creo que las proteínas, por ejemplo, es un alimento, es una forma de consumir alimentos, como puede ser comer carne, pescado u otros formatos, con lo cual ahí no le veo si es un buen producto, es un alimento. El resto de cosas habría que tener cuidado y saber seguro, pues, si son inocuas, si no son inocuas, porque hay muchas que no son inocuas. Las vitaminas no son inocuas, sabemos que las cantidades altas provocan problemas, con lo cual a veces más no es mejor. Muy bien, Tony. Yo también tenía una pregunta en relación a estos adolescentes, porque sí que es cierto que está muy a mano ahora en estos momentos todo el tema de la suplementación, todo el tema de esta proteína. ¿Qué efectos también puede tener a largo plazo estos consumos elevados de proteína o estos consumos sin control de proteína? Claro, la evidencia, o sea, la evidencia está que también hay que cogerlo todo con pinzas, ¿eh? Porque al final lo vemos a veces con el tiempo, y el sentido común tiene que primar. Sabemos que cantidades un poco más altas de las recomendaciones que hacíamos a priori no tienen ningún impacto a nivel negativo, entre 1,2, 1,5, 1,6, y también incluso llegando a 2. Pero hacer 2 gramos de proteína por kilo de peso no es fácil en la mayoría de gente, con lo cual tienes que ser muy constante y quizás un poco bestia para pasar de 2 gramos al día. Y también el efecto que se ha visto a nivel de mejora, se habla cuando ya no hay más mejoras, entre 1,4, 1,5, 1,6. Con lo cual, mantenernos en ese punto, yo en mi caso, intentar llegar cada día a 1,4 gramos, para mí no es tan fácil. O sea, tengo que estar un poco al caso y hacerlo bien, porque a veces si te despistas o no haces una comida, no llegas a esa cantidad. Con lo cual, no es tan. Si se come mucha proteína, bueno, si lo contamos o depende del peso de la persona, no es tan fácil, ¿eh? Y gente mayor les cuesta mucho más, porque suelen hacer menos ingesta, las cantidades son más pequeñitas, con lo cual yo creo que hay un riesgo, seguro que habrá en gente que consuma cantidades muy locas,
pero es que es difícil, ¿eh? No es tan... No, tiene que ser muy agresivo en ese sentido para poner cantidades muy altas. Y moverse en cantidades de 1,2, 1,5, a priori no tiene que tener ningún problema, al contrario. Bueno, es sorprendente esto, Tony, porque precisamente llevamos unos años con que las proteínas están en el foco y que se han intentado, bueno, reducir bastante esta ingesta de proteína, ¿no? Y esto va un poco ligado con la Pero siguiente pregunta. Sí, sí, sí. por otro lado, sí, eso es cierto, se hablaba de esas problemáticas que seguro que tienen, todo tiene su lectura, ¿eh? Y seguro que tiene su lectura. Pero por el otro lado veíamos en pacientes en sarcopenia, en gente mayor, que las recomendaciones cuando son pacientes frágiles, porque estamos hablando de un colectivo frágil, todos los estudios abogaban que era mucho mejor hacerlo que no hacerlo. Con lo cual estamos hablando de colectivos muy sensibles, con estudios bien hechos, y el otro por otro lado. Entonces dices, ostras, hay que ver qué pasaba. Quizás el tema de la proteína también se asociaba mucho a la proteína más de, ¿cómo os digo?, de la carne roja, no, todo el tema más procesado. Claro, ahí no estábamos hablando solamente de la proteína, estábamos hablando de otras sustancias que no es la proteína puramente. Y quizás ahí es donde estaba el problema, ¿no? Todo lo más procesado, evidentemente ese tipo de carnes. Aquí no hablamos, podemos hablar de proteínas también vegetales y llegar a 1,2, 1,5 gramos. Yo creo que es más el contexto, poner un poco más de proteína parece tener un sentido. Y para mí, la dieta mediterránea, con un poco más alta en proteínas, porque la población también hacemos más años, estamos más activas, hacemos más deporte, puede tener un sentido. Yo le veo ese punto. Pero bueno, veremos también hacia dónde va, ¿eh? Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta que dice, ¿crees que es posible a día de hoy, teniendo en cuenta la modificación y pérdida de nutrientes del suelo y el cambio de alimentación de los animales que consumimos, obtener un equilibrio nutricional sin necesidad de suplementos? ¿O quizá es posible, pero solo hasta cierta edad o nivel de exigencia deportiva? Pues es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque no lo sé. No lo sé porque tenemos un tema, que es que una cosa es los déficits subclínicos. Cuando hay déficits muy severos, pues son más fáciles de medir y los ves y son muy destacables, pero los déficits subclínicos a veces no los vemos y los vemos expresados de otras formas. Y analizarlo no es fácil. Y si queréis buscar a alguien que le interesa buscar cosas, no hace tantos años, tanto que en ciertas zonas de España y especialmente en una zona aquí cerca de aquí, el suelo era muy pobre en yodo. O sea, hay tierras que son muy pobres en yodo. La gente en ese momento no consumía pescado, prácticamente nada, o lo que le llegaba de pescado al bacalao, pero de casualidad. Una vez cada, no sé, cada nunca. Entonces, y había muchos problemas de una patología del GOL y con ciertas patologías. Sí. Y esto generó muchos problemas y zonas endémicas. Y la gente que tenía esa patología, pues aparte de desarrollar pues, el negocio, aparte de desarrollar esto, si tenían hijos, los hijos salían con problemas mentales y más bajitos, pues, toda una problemática. Y lo que se hizo para solucionar esto, ¿qué fue? En la sal, un alimento de consumo habitual en ese momento, se le puso yodo para intentar que toda la gente tuviera mínimo esa cantidad pequeña de yodo para evitar esas problemáticas. Pero es una situación grave. ¿Cómo sabemos ahora la cantidad de yodo que tiene nuestra verdura que consumimos? Las tablas de composición, que sabemos cómo funcionan, que hay muchísimas, son tablas hechas, pues la manzana de no sé dónde tiene esto, pero la que tú te comes es esa. La podemos analizar difícilmente o prácticamente imposible que tú analices todo lo que te comes. Con lo cual yo tengo ciertas dudas que por eso cuando hablamos de alimentación equilibrada, hay dos cosas muy importantes. Cuando hablamos de cómo debe ser una alimentación equilibrada y variada, ¿por qué es equilibrada y variada? Por eso, precisamente, si abres más tu abanico, te comes frutas, distintas verduras de distintos sitios y de distintas procedencias, quizás va a ser mejor, porque vas a recibir un poco más de todo. Esto en esta parte. Y en los tóxicos lo mismo. Los tóxicos también son acumulación. Con lo cual, si siempre te comes el mismo producto, vas a acumular mucho de ese mismo tóxico. Si es más variado, va a ser distinto. Y en esa pregunta, claro, a veces un polivitamínico general, cuando no hay ninguna patología, pues puede tener un sentido y mal no te va a hacer porque las cantidades son muy pequeñas.
Tengo mis dudas ahí, veremos. Pero sabemos Tendremos que ir estudiando. sí, porque Otra pregunta, dice, en momentos puntuales de falta de tiempo, ¿un batido de proteínas podría sustituir parcialmente o gran parte de una comida? si tú al final del día lo cubres todo y estamos poniendo esa cantidad de fibra, de fruta, de verdura, de demás nutrientes que lo tenemos que ponerlo sí o sí, o si no, no vamos a ir bien, puede tener un sentido. Al final, un batido proteico no solamente es proteína, puede tener más cosas. Pues ese batido proteico puede tener cacao, puede tener fruta, con lo cual pues puede tener mucho sentido. Pero si solo pensamos en el típico batido de toda la vida que nos imaginamos, buscamos alguna cosa que sea más interesante, porque podemos buscar algún queso fresco, algún queso que sea muy alto en proteína y no muy alto en grasas. Esto podría ser perfectamente un batido proteico, una opción. Yo creo que es darle un poco la vuelta a esas cosas, ¿eh? Y no cerrarnos en el... Olvidémonos del batido clásico de toda la vida que nos han vendido de color rojo y muy agresivo y pensemos más en alimentos que la proteína. Yo no he hablado hoy, quería hablar de una parte que es todo lo que viene ahora, de las nuevas proteínas que vienen, que veremos todos los nuevos cambios que va a haber en proteínas más de fermentación, incluso whey vegan, que será whey vegana, que no saldrá de las vacas, sino saldrá de bacterias, que va a ser la revolución. Y pues, es un alimento más que lo vamos a usar como cualquier otro tipo de alimento. Y no le veo más, pero tiene que ser bueno y de calidad, eso seguro. En relación a esto, nos preguntan cuáles serían las marcas, ¿no?, de proteína base más fiable. Dice que conoce que la de Arla está bien, pero que hay muchas marcas que utilizan esta proteína. Sí. Y pregunta si hay otras marcas que podrían ser proteínas consideradas buenas. Para mí es complicado, ¿eh? Porque yo precisamente hacemos proteínas. Hacemos proteínas para intentar esto. Pero yo lo que diría, sí, la mayoría de marcas de suplementación lo que hacen, lo que decía al principio, que la proteína no la fabrica cada empresa, sino que son varios gigantes de la alimentación que tratan lácteos, que son empresas lácteas, que después tienen líneas de producción de proteína, porque su excedente, que antes lo daban a alimentación animal, y ahora es loro. Y se han forrado, o sea, han ganado mucho más dinero con la proteína que con la parte más láctea. Arla es uno de ellos, es un fabricante de lácteos que hace buenos productos. Arla, por ejemplo, está en el Bonpreu, está en supermercados, está en muchos supers. Para mí Arla es ok, lo único que tiene, por ejemplo, muchos edulcorantes en el producto. Pero es mi queja en estos productos son básicamente, son los edulcorantes. Esa cantidad ingente de edulcorantes que no tienen mucho sentido. Después también hay proteínas que pueden ser de origen ecológico, pocas. Puede tener un sentido. Otra de las cosas que se me ha olvidado de explicar, y es quizás de las más importantes, la ley regula la leche. O sea, regula la leche a nivel de cantidades máximas de metales pesados. Y esto es un detalle muy importante. Pero no hay una ley estricta para los concentrados proteicos. ¿Qué significa? Si yo tengo un producto de leche que tiene metales pesados, pero está por debajo del máximo permitido, con esta leche puedo hacer proteínas, puedo hacer cosas. Cuando lo concentras, ¿qué suele ocurrir cuando concentramos? Pues que concentramos todo, metales pesados, concentramos todo, sí, leucina también, pero metales pesados todos. Han salido varios estudios analizando marcas de proteínas que legalmente no les pueden hacer nada porque la ley dice que la leche tiene que ser tal y la leche lo es, pero que tienen niveles muy altos de metales pesados. Hay algunas marcas que no, especialmente todo lo que sea más productos ecológicos, ahí nos vamos a evitar pues toda esa parte, son mucho más bajos en metales pesados. Bueno, es un tema de tener en cuenta, ¿eh? Porque la leche no pasa nada, puede ser una mala leche, pero estar al límite, pero cuando concentramos es un problema. Y esto ha pasado también en leches infantiles, bueno, en varias cosas, en concentrados, porque se concentra todo. Bueno, yo creo que necesitamos más el día que, si hablamos de proteínas, ¿eh? Las proteínas lo veamos como un alimento, no como un suplemento, ese día van a haber mejores productos porque se van a tratar como alimentos y la ley ahí es más estricta y regula mucho mejor y incluso
el marketing que puedes hacer de un producto de alimento está mucho más restringido. No podemos decir que un yogur hace no sé qué, pero de un suplemento podemos decir que te crece el pelo y no pasa nada, y que te quita las arrugas. Ostras. Pero y un alimento no. El día que se pueda, que lo vemos como un alimento, va a mejorar muchísimo todo. No va a ser perfecto, pero va a ser mucho mejor. Y yo creo que estamos hacia ese camino, la proteína es esto. Luego tenemos otros suplementos que son suplementos, pero esto es un alimento. No le demos más vueltas, ¿eh? Vale, otra pregunta, no tan centrada en el ámbito de las proteínas, que dice, ¿utilizas alguna herramienta para controlar las calorías diarias y los macros, entiendo, de tus pacientes? Si recomendarías su uso y qué método recomiendas para controlar mejor las ingestas. Vale, es buena pregunta. No, o sea, sí, o sea, es importante. No, pero hay una cosa que utilizamos mucho en deporte, o se utilizaba más en deporte, y ahora lo utilizamos más a nivel clínico y en todo. Esto es la evolución que hemos hecho de los dietistas y la cosa va evolucionando y vamos mejorando a medida que vamos teniendo pues, información y herramientas y hay muchos métodos. Pero normalmente no calculamos calorías, sino que lo que calculamos son más gramos por kilo de peso de cosas, de lípidos, de hidratos de carbono, de proteínas, que luego al final esto lo puedes convertir a calorías. Pero es mucho más fácil explicarlo en gramos que explicarlo en calorías. Es muy difícil. 3.000 calorías y un 50% de hidratos. Wow, es muy difícil incluso de verlo, de imaginártelo. En gramos es mucho más fácil. Dentro que no es perfecto, pero es mucho más fácil. Con lo cual yo trabajaría más la proteína es relativamente fácil de calcular, los hidratos también. Con un poco de experiencia al final lo puedes llegar a hacer, pero necesitas entender la base más teórica, ¿no? Porque lo que son ahora fotos, imágenes que te dan calorías, dudad un poco también, porque no es perfecto. Y tampoco, y la persona que lo pregunta tiene otra limitación, que tampoco sabe las calorías que consume, que gasta tampoco realmente perfectas, porque los sistemas que tenemos tampoco son perfectos a la hora de calcular exactamente las calorías que tú gastas. Y luego tenemos otro problema, que es de lo que te pones en la boca, cuánto absorbes. Porque esto es aquí está la gran clave de todo. Porque si es una persona que absorbe muy mal, va a poder poner más cantidad. Y si no lo hace, va a tener esas limitaciones. Y ahí esa parte nos es muy difícil de medir. O prácticamente a día de hoy, de forma habitual, es imposible casi medir las pérdidas que tenemos. Con lo cual ahí es una parte importante, ¿eh? Porque teníamos que calcular exactamente en esas heces y en esa cantidad, qué cantidad hay y qué parte de esas heces es nitrógeno o es... Hostia, de momento no podemos hacerlo. Con lo cual, hay una parte teórica, calculamos programas de peso, ponemos una distribución y luego tenemos que ver el impacto, qué le pasa a ese cliente, a esa persona y qué cambios ha tenido, pues a nivel de sensaciones, a nivel de mediciones que podamos hacer, a nivel de sistemas que nos permitan ver si lo que estamos haciendo funciona o hay que reajustar. De momento no llegamos a la perfección. No. Tenemos otra pregunta que dice, ¿las proteínas vegetales que están saliendo a partir de soja, como la marca Eura, sí, son de absorción y calidad como podrían ser las de origen animal o solo es una opción veggie pero no sostenible, como decías al inicio de la conferencia? Claro, habría que ver el origen. O sea, sostenible es muy difícil que sean sostenibles todo. Y los de origen animal también, porque necesitamos, para generar un kilo de proteína, necesitamos un montón de leche. A veces esas vacas, con lo cual yo veo que todo sistema es poco sostenible a la larga. Las proteínas de la soja, pues quizás es más sostenible porque no hay la vaca por en medio y en lugar de que la vaca se coma la soja, pues ya tenemos la soja, con lo cual parece que tiene más sentido. Son deficitarias en algún aminoácido, pero son bastante completas, con lo cual se podría más o menos salvar. El tema es el sabor, que no son igual de buenas. Y ahora tenemos todas esas nuevas cosas que van a salir, que algunas están más atrás, pero otras están mucho más adelantadas. Que en Estados Unidos se venden ya todo lo que son proteínas de suero de leche veganas, o sea, que proceden de fermentadores, que en Europa todavía es como un novel food y no se fía, porque el GMO, estamos aquí un poco, yo creo que perdiendo pistonadas en esto, pero la que se puede hacer esto,
tendrás una proteína igual que la proteína de la leche, que puede generar alergias igual, que la entras en la industria alimentaria igual, y la haces en un fermentador controlado, que no habrá metales pesados, que puedes controlar prácticamente todo con un espacio muy pequeño, que no hace falta animales. Ostras, tenemos aquí la bomba, puedes hacer lactobulinas, se puede hacer de todo controlado. Yo creo que esta es la gracia. Todo lo que son las proteínas de las algas, también súper interesante, pero están como 2 pasos para atrás, porque los sabores todavía no son lo Lo más ideal. interesantes posibles. Pero es otra opción también muy potente que también se trata con fermentador. O sea, yo creo que hay cosas después. Habrá cosas más sostenibles que la proteína de soja, seguramente, o esperamos que sea así. Y luego está todo insectos, que para mí es complicado lo de insectos, al menos en nuestro entorno, porque lo de insectos también es un animal o es vegano, porque también como el trato que les hacen también no es el más agradable, con lo cual queremos controlar los pollos, queremos controlar que tengan una vida más correcta los cerdos, pero los grillos, ¿qué ocurre también? Porque los sistemas tampoco son los mejores cuando hacen las harinas. Aparte de las alergias que pueden provocar, que son alergias como el marisco. Bueno, yo creo que hay cosas, pero veremos hacia dónde va y las proteínas de fermentación van a ser, yo creo, la revolución ya, porque en Estados Unidos 1 kilo de proteína de fermentación sale más o menos parecido a 1 kilo de proteína de suero de vaca, o sea, con lo cual ya están ahí. No sé, para mí es el futuro ese, que parece interesante. Bueno, existe ya los productos corn, que son ya a partir de micoproteínas, también Sí, fermentados. tiene sentido. Lo que pasa que también ya entramos un poco en el tema de si ya son alimentos o son ya alimentos muy procesados, ¿no? Y por lo tanto también ya estás intentando modificar mucho y aumentar el uso de conservantes o el uso de saborizantes que quizás no serían adecuados. En las sueros de leche no pasa, ¿eh? En las proteínas de suero de leche son igual, el mismo sabor, todo igual. O sea, es imposible, no puedes diferenciar. Incluso la persona que tiene alergia a las proteínas de leche va a tener alergia a esas proteínas. Con lo cual, y puedes usarlo en la industria alimentaria igual, porque todo está muy pensado para la proteína de leche, igual. No sé, yo le veo más sentido en esto. Cuando Europa diga, venga, vamos a hacerlo, pasa que es un tema más que son muy restrictivos, ¿eh? Y luego lo otro, no sé, yo para la sostenibilidad tiene que ser la clave en todo lo que hagamos, ¿eh? Y de momento tenemos camino, hacia allí. Pues muy bien, no sé si hay más preguntas. Pues si no tenéis más preguntas, vamos a dar por concluida este webinar. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y habéis mostrado este interés en formular todas estas preguntas. Muchas gracias, Toni, por tenerte aquí en este webinar. Como he comentado, este webinar está enmarcado en el marco del grado en Nutrición Humana y Dietética. Y por si estáis interesados, el próximo 26 de mayo a las 6 de la tarde vamos a hacer también un webinar específico explicando la modalidad semipresencial de este grado que tenemos en la Universidad de Vic, con lo cual, si estáis interesados, pues recibiréis información para esta conexión. Pues si no hay más preguntas, Toni, agradecerte tu presencia, tu explicación, tu conocimiento y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Sí, gracias.